Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Gracias por estar hoy sábado acá en un nuevo Fuera de Orden. Por supuesto que los fines de semana no nos detenemos, pero hacemos esta especie de edición especial con algunas reflexiones, algunas consideraciones sobre lo que ha ocurrido en la semana. Ha sido una semana más o menos movida en el término del tema Venezuela y en el término también del mundo. Han ocurrido cosas bien interesantes y bien particulares. Yo quería agradecerle a todos los que se suscriben a nuestro canal. Daniel Lara Farías presenta. Gracias por darle al botón de suscribirse, por activar las notificaciones y por estar siempre allí pendientes de todo cuanto hacemos acá en su canal. Gracias además a los que nos ayudan a seguir creciendo con sus aportes económicos en la plataforma Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenido para todos. Nos ayudas a crecer también cuando le das me gusta a nuestra página en Facebook y por supuesto que nos ayudas a seguir creciendo cuando compartes nuestro contenido y le das me gusta a nuestros videos. Daniel Lara Farías te saluda como todos los días y te recuerda que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los ves entrar no los verás salir y te robarán hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Tengo que agradecerle, mira, la camisa es de una suscriptora de Patreon, una patroñera, mi querida Vanessa. Y la gorra es de mi querida Alba Medina, que me la mandó desde Tampa. Ella es de la Matarraya de Tampa, pero yo soy los Bravos, entonces ella me respeta en mi deporte. Fíjense lo siguiente. El caso de Edmundo González Urrutia. Edmundo González Urrutia, quien es egresado de la misma carrera que este servidor, de la misma universidad y de la misma escuela, licenciado en estudios internacionales, es un diplomático de carrera, o al menos ingresó por concurso a el servicio exterior venezolano, siendo copellano durante un gobierno copellano, el gobierno de Rafael Caldera I. Edmundo González Urrutia hizo una interesante carrera, o una dilatada carrera, como diplomático, siendo embajador o llegando al rol de embajador en 2 ocasiones. Si no recuerdo mal, luego de alcanzar el escalafón de embajador, fue embajador en Argelia
y creo que en Argentina, donde se jubiló. Es necesario decir que González Urrutia forma parte de esa generación de diplomáticos copellanos que se formaron bajo la guía del beato Arístides Calvani. Y lo de beato no es un decir, el señor es un beato, un hombre catalogado como venerable por la iglesia junto a su esposa, Adelita Calvani. Arístides Calvani, que fue canciller de varios gobiernos copellanos, o de todos los gobiernos copellanos creo, estuvo dirigiendo a un grupo, a una formación de jóvenes copellanos en la materia diplomática. Algunos que entraron al servicio exterior por concurso y otros que entraron por ser copellanos. Edmundo González Urrutia es uno de los que entró por concurso, como lo es también, si no recuerdo mal, Milos Alcalay. De esa generación puede resaltarse también al embajador Sadio Garavini di Turdo, uno de nuestros expertos excelsos en la materia del Esequibo, ex embajador de Venezuela en Guyana. Puede mencionarse a varios otros, pero creo que el más llamativo, porque es el que ha llegado más lejos, no es González Urrutia, es Roy Chatterton. Roy Chatterton, que llegara a ser igual que González Urrutia, embajador, o a tener el rango de embajador antes de la llegada de Chávez al poder. Y cuando llega Chávez al poder, Chávez los deja en el servicio exterior mientras hacía los ajustes para arrasar con todo lo que iba a arrasar. Y así fue. Dígase entonces que González Urrutia es de los embajadores copellanos que decide seguir con Chávez y abandonan el barco en el año 2002. En el año 2002, Milos Alcalay renuncia al cargo de embajador de Venezuela en la ONU. Renuncia también, o más que renunciar, piden la jubilación, en realidad es lo que hacen. Piden la jubilación y se van. Y ahí terminan su carrera diplomática. Roy Chatterton se queda y posteriormente llega a canciller. Recuérdense que el primer canciller de Chávez, cuando Chávez gana las elecciones en el 98, nombra como su canciller a José Vicente Rangel. José Vicente Rangel fue entonces el jefe de González Urrutia. Y mucha gente dice, bueno, pero es que él era un embajador de carrera, y al ser embajador de carrera él representaba a Venezuela, no a Chávez. Falso. El embajador es un representante del jefe del Estado. Eso al menos es lo que nos enseñaron en la Escuela de Estudios Internacionales, de donde también es egresado el señor González Urrutia. Pero si fue o no fue embajador, si lo nombró o no lo nombró Chávez, si era amigo o no era amigo de Roy Chatterton, si era amigo o no era amigo de José Vicente Rangel, a estas alturas tiene poco interés. Porque a pesar de que no podemos dejar de ver la historia, a mí lo que más me interesa es el futuro del país. Y por eso es que me detengo en el presente y reviso la historia. Y revisando la historia, me he conseguido precisamente con uno de los libros más importantes de la historiografía venezolana, del estudio de la historia de Venezuela, que es este libro de Manuel Caballero que se llama La crisis de la Venezuela contemporánea, 1903-1992. 101 años de historia, o 99 años de historia, narra o intenta desentrañar Manuel Caballero en este libro. Manuel Caballero habla en este libro del tema de las grandes crisis que desde el punto de vista sociopolítico y económico ha transcurrido nuestra historia durante el siglo XX. Y él habla de varios momentos y creo que es necesario mencionar los momentos. Él habla de 1903 como el estallido de la paz. Él habla de 1928 con la ideología conmovida. Habla de 1936, la liberación del miedo, la muerte de Gómez. Habla de 1945, los dos nuevos actores con la caída o el derrocamiento de Medina Angarita y del posgomecismo. Habla de 1958 con la crisis de la democracia y del modelo cultural.
Habla de 1983 con la crisis del modelo económico y habla de 1992 y lo cataloga como crisis de las instituciones. Este libro, aquí tiene el precio, este libro, mira, aquí tengo la fecha en que, por eso que yo le dejo la etiqueta, cuando yo compro los libros siempre le dejo el precio, la etiqueta, la cosa. Mira, este libro es de Alfadil Ediciones y aquí dice que lo compré el 22 de abril del 2010, hace 14 años, exactamente. Y el precio era de 115 bolívares de la época. Es interesante revisar a Manuel Caballero. Yo siempre leo a Caballero. Es un extraordinario historiador, pero además tiene la ventaja, Manuel Caballero, de no solamente ser un buen historiador, sino de ser un buen narrador. Y cuando escribe no es tedioso leerlo. Hay otros que no lo son tanto. Manuel Caballero tiene esa propiedad. Mi libro favorito de Manuel Caballero es Gómez, el tirano liberal. Un extraordinario libro. Pero lo que maneja Manuel Caballero allí, que no es su punto, pero él está hablando de la crisis de Venezuela. Lo que a mí me llama la atención de la revisión de cada una de las crisis que ha vivido Venezuela y de las transiciones que ha vivido Venezuela es el tema de la participación militar. No ha habido una sola transición política en Venezuela sin la participación de los hombres de armas. Nunca. Y aquí se está hablando de una transición. Aquí se está hablando de que con el mundo va a comenzar una transición, de que con la selección de Edmundo González Urrutia como candidato arranca una transición. Hay inclusive hasta unos expertos en transición ahora que hablan de distintas clases de transiciones. Una de las transiciones, por cierto, a las cuales les encanta aludir casi que de forma masturbatoria, es la transición chilena, la salida de Pinochet de la presidencia. De eso vamos a hablar mañana con un chileno, Sebastián Cristi, que nos va a contar qué fue lo que pasó allí, qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió. Porque la gente hay que matarle el piojo en la cabeza. Pero más allá de todo esto, debo decirles, y creo que es importante en este momento, que las palabras de Edmundo González Urrutia, la primera vez que se dirige al país, me parecieron interesantes. No tanto por lo que dice, sino por lo que no dice. Por eso es que quiero que a continuación escuchemos completas las palabras de González Urrutia. Venezolanos, la honrosa designación de mi persona como candidato presidencial de todos los que quieren un cambio en nuestro país es una responsabilidad que acepto con humildad. Fue una decisión que no esperaba hace unos días. Por eso me tomé este tiempo para enviarles este mensaje. Si bien he estado vinculado al trabajo de la unidad desde la conformación de la Mesa de la Unidad Democrática en junio del año 2009, lo cierto es que mi desempeño profesional ha sido fundamentalmente en el ámbito de la política exterior y las relaciones internacionales de Venezuela. Agradezco a María Corina Machado, ganadora de las primarias y líder de la oposición, al gobernador Manuel Rosales y a la profesora Corina Lloris por su desprendimiento y su respaldo que hicieron posible la candidatura por unanimidad. Estamos ante el reto de apostar por la recuperación de Venezuela. Nadie puede ser indiferente a la situación de millones de compatriotas nuestros, una pobreza que se expande mientras la inflación persiste y la moneda pierde valor real. Servicios de salud y educación en regresión que acentúan la desigualdad, servicios de agua y electricidad decadentes que dañan la vida diaria e impiden el crecimiento económico. Familias separadas por la inmigración masiva, aún a riesgo de su propia existencia. Apostamos por una Venezuela de todos, donde nadie se sienta temor a ser perseguido por sus ideas. Una Venezuela con justicia,
donde se garantice la autonomía e independencia de los poderes públicos. Estamos comprometidos a llevar adelante una transición en la que se garantice la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y de todos los venezolanos que se han ido y quieran regresar, la adecuación de los poderes públicos para que prive la independencia de los mismos y el posicionamiento para que nuestro país vuelva a ser una referencia democrática internacional. La profesión que ejercí durante muchos años me otorga las herramientas para entender el comportamiento que debe tener Venezuela en un mundo turbulento, plagado de conflictos, en medio de crecientes incertidumbres y cuestionamientos. Hemos recibido incontables manifestaciones de solidaridad, de respaldo y de apoyo, las cuales son un estímulo para continuar este camino de la reconstrucción democrática. Es la hora de marchar unidos por la recuperación de nuestra democracia. Es la hora de poner a un lado nuestras diferencias y trabajar juntos por alcanzar el triunfo electoral del venidero mes de julio. Levanto las banderas de la unidad, amplia e íntegra, que brinde perspectiva y visión de futuro. Es la hora de la unión de todos los venezolanos. Bueno, un discurso convencional de un personaje convencional al cual le han ofrecido ser un candidato convencional. ¿Cuál es el problema? Que ni estamos en tiempos convencionales, ni Venezuela es hoy un país convencional, ni el enemigo es convencional. Para empezar, no estamos hablando de adversario político, estamos hablando de un enemigo que es el chavismo. El chavismo es enemigo de Venezuela, el chavismo es enemigo de la concepción de nacionalidad venezolana, el chavismo es enemigo del modelo republicano, el chavismo es enemigo de la democracia. En tal sentido, pensar que se va a desplazar del poder, que se va a extirpar del poder, que se va a sacar del poder al chavismo, con un buen candidato, con experiencia, con currículo, que hable bonito y que saque unos eslogans y que convenza a la gente de ir masivamente a votar por él, es una quimera, pero también es un inmenso peligro. Y es un inmenso peligro porque aquí pueden estar ocurriendo una de dos cosas e inclusive las dos a la vez. Uno, tener un candidato que en todo ese discurso que le escuchamos no habla ni una sola vez del tema militar, ni una sola vez del tema de la seguridad nacional y ni una sola vez del tema mafioso que se ha apoderado del país. No habla de desplazar a una mafia criminal del poder, sino que habla simple y sencillamente de un tema electoralista, que aquí todo se va a resolver yendo a votar. Y además habla en unos términos románticos de la unidad del país, del abrazo en familia, del rosario en los domingos, etc. Bueno, copellano al fin. Pero aquí yo siento que estamos siempre al filo con dos peligros que sobrevuelan nuestra mente, con dos peligros que sobrevuelan nuestro país. El primer peligro es que el chavismo utilice a la población entusiasmada con la participación en unas elecciones para construir un nuevo fraude. Y que ese nuevo fraude que lleve a una reelección fraudulenta, valga la redundancia, de Nicolás Maduro, cuente con el aval de la oposición reconocida internacionalmente. Es decir, que esa oposición falsaria y prostibularia participe con un candidato a sabiendas de que van a perder porque les van a robar el triunfo, porque no se trata aquí de número de votos, y que a sabiendas de que han sido burlados en la buena fe los votos de los venezolanos, estos tipos reconozcan que Nicolás Maduro les ganó en buena lid,
dejen a Nicolás Maduro en el gobierno o a la cabeza de ese gobierno y le digan al mundo que las elecciones fueron limpias y que fueron transparentes. Y que para eso además tienen un conglomerado de medios, de personajes, de voceros, de analistas, de encuestólogos y de especialistas en mentirle al mundo, con resonancia, por cierto, en medios internacionales para decir mentiras, barbaridades y sandeces. Son los mismos que salieron a decirle a la gente en el 2004 que estábamos blindados para el referendo. Son los mismos que vendieron la tesis del voto oculto, según el cual los chavistas son chavistas hasta que van a votar, porque cuando van a votar en realidad son adecos y votan blanco. Son los mismos que hablan de que el chavismo es mayoría porque se metió en los barrios y la oposición es urbana y burguesa. Es decir, son los mismos que se niegan a ver el inmenso elefante negro de la barbaridad del fraude electoral, de la construcción de un sistema electoral hecho para el fraude, y que venden la salida electoral como la única salida posible en medio de unas actuaciones criminales de un régimen que por ninguna parte tiene intención de abandonar el poder. Y aquí es importante también las definiciones, que es el tema del poder. Que ya voy a entrar en eso, pero voy con el segundo peligro que tenemos. El primer peligro es que el chavismo utilice la participación masiva de la gente para construir un nuevo fraude y que esa oposición falsaria, prostibularia, hecha a la medida del régimen, reconozca los resultados y le dé a Maduro la legitimidad que tanto busca. Bueno, sí, participamos y perdimos. Y por supuesto justificarán la derrota y dirán, es que no estábamos unidos, pero es que nos persiguieron, pero es que la gente no votó, pero es que no, la culpa es de esos que dijeron que no había que votar, no, la culpa es esta. Y ahí por supuesto vendrá la coñaza en contra de los que hemos sido denominados por el vocero el nuevo vocero de la campaña falsaria y prostibularia, Orlando Avendaño, como una minoría intrascendente de hijos de puta. Bueno, esa minoría intrascendente de hijos de puta, que somos los que nos opusimos o los que manifestamos nuestras críticas cuando la señora María Corina Machado Parizca, primera de su nombre, última de su estirpe, brillo luminoso de su linaje, manifestó que ella iba hasta el final y después dijo que no, que en realidad había que votar por Corina, y después ahora anda con una foto de González Urrutia. Pobrecita, me da cosa con ella. Anda por ahí recorriendo el país con una foto de González Urrutia ahí. El árbol de mi cabeza solo con foto tuya se llena. Bueno, cuando se criticó eso, el señor Orlando Avendaño, que es el jefe, el vocero internacional de la campaña de la oposición falsaria y prostibularia, parece que es el cargo que siempre quiso tener, ha dicho que quienes hemos hecho ese tipo de críticas somos una minoría intrascendente de hijos de puta. Bueno, esos mismos voceros que nos han llamado a quienes hemos hecho las críticas minoría intrascendente de hijos de puta, podría salir en este primer escenario que estoy planteando, que es una derrota un nuevo fraude que sea avalado por esa oposición falsaria. Saldrán ellos a culpar a la minoría intrascendente de hijos de puta, a decir que por culpa de nosotros, que por culpa de los que criticaron, que por culpa de fulano, la culpa siempre será de alguien, nunca de ellos. Porque así son, la culpa nunca es de ellos. Ese es el primer escenario. El segundo escenario, que a mí me preocupa desde hace tiempo, yo siempre se lo digo a Neomar Hernández, por eso Neomar Hernández reapareció en su canal y me da mucho gusto saber que está de nuevo por allí. A mí me llama mucho la atención, y siempre se lo he dicho en mis conversaciones con Neomar, que pueda ocurrir algo bien particular, que es el hecho de que tengamos una oposición falsaria tan compenetrada con el régimen, convertida en una pata fiel de la mesa que es ese sistema chavista, que la compenetración sea de tal nivel que al chavismo ya no le importe la presidencia, que al chavismo, así como no le importó la Asamblea Nacional porque sabía que si la oposición tenía la mayoría igual era inocua y que estaban todos jugando al servicio del sistema chavista y que iban a hacer lo que hicieron, nada. De la misma manera puedan hacer con la presidencia de la República y decir, bueno, para bajarle volumen al escándalo internacional vamos a dejar que gane el candidato opositor y al final él no va a poder hacer nada. Y de paso, todo lo malo será su culpa. Esto no sería nada nuevo. Esto ya ocurrió en Zimbabue. Esto ocurrió en Birmania, en Myanmar.
con la famosa opositora esta que estaba presa, le dieron el Premio Nobel de la Paz, y ahorita la señora está acusada de genocidio. O sea, no sería la primera vez que esto ocurre. Pero más allá de todo eso, la parte importante de esta situación es que veamos cómo al final una jugada como esa podría significar que haya un presidente de la oposición falsaria y prostibularia que no va a tocar a los criminales de lesa humanidad, que no va a tocar a los narcotraficantes, que no va a desmontar el sistema chavista que controla al país, que no va a perseguir a los corruptos que se burlaron el dinero de la República, que no va a poder contra los poderes que estén constituidos, que no va a poder controlar a todos esos grupos delictivos del chavismo, y que sumidos en el caos no le quede más remedio en cualquier momento de volver a voltear la tortilla y que regrese un chavismo supuestamente regenerado luego de haber pasado por el desierto de la salida del poder supuestamente, que además de eso le permita, y yo creo que aquí es donde está la cosa, ¿no?, les permita mostrarse como unos tipos que se regeneraron, que cambiaron y que al final lo que tienen es una posibilidad de haber utilizado esa salida corta del poder como un espacio para la purga, y que esa purga permita además que tengamos a una fuerza política renovada y regenerada, que ahora sí va a hacer los cambios porque la oposición no pudo. Esas son las dos cosas que son posibles en este momento con esa salida, con ese caminito electoral. Un eterno giro sobre el propio eje, que por cierto no sería nada extraño en la historia de Venezuela. Cosas como esas se vieron con Páez, cosas como esas se vieron con los Monagas, cosas como esas se vieron con Guzmán Blanco, cosas como esas se intentaron vivir con Gómez, con Pérez Jiménez y con los Adecos y los Copellanos. Así que no les extrañe absolutamente nada. Pero está el planteamiento de por qué al final termina siendo esta candidatura de González Urrutia una cosa que uno no haya ni cómo criticarla. A mí me da lástima ese señor, sinceramente. A mí me da pena con ese señor. Yo no siento que allí haya una comprensión plena de los peligros, pero tampoco siento que haya un respeto hacia la gente. Que se haya mantenido a la gente todos estos meses diciéndole mentiras, metiéndoles embustes para terminar donde están terminando, me parece terrible. Pero además de eso, creo que esa imagen donde aparece Edmundo González Urrutia rodeado de lo que yo he llamado el comando inmundo, Juan Carlos Caldera, Luis Florido, este bicho, el Copellano 1. Además de eso, él ha resurgido una claque de copellanos hambrientos, desarrapados, unos copellanos zarrapastrosos, que dentro de Copella eran despreciados, si es que acaso alguien los conocía, que tienen un hambre vieja y unas ganas de ministerio y de direcciones generales y de comisión de licitaciones y de comisión del 20% que no se la han quitado desde el gobierno de Luis Herrera. Unos bichos que tú le ves las caras y lo que le ves son los colmillos afilados con ganas de ser los próximos Vinicio Carrera. Unos tipos que no son herederos ni de Caldera, ni de Calvani, ni de ninguno de esos. Son herederos de la corruptela del Ministerio de Obras Públicas con Vinicio Carrera y de toda la sinvergüenzura de Pepimonte de Oca desde el Ministerio del Interior. Y cuando tú le ves el rostro a Roberto Enríquez, cuando tú le ves el rostro al otro carajete que fue concejal de Chacao, que también es un supuesto copellano, cuando ves el rostro de Viallo Pilieri, que es copellano de la versión calderista de Convergencia, cuando ves a González Urrutia, que también es un copellano, cuando ves a su vez a Juan Carlos Caldera, un tipo acostumbrado a los billeticos en sobre para comprar cachitos en medio de campaña, cuando ves a un Luis Florido, que es primo nada más y nada menos que primo hermano de Jorge y de Elcy Rodríguez, cuando ves al chavista asqueroso, espantoso, zarrapastroso, arrastrado de calzadilla, cuando ves además a personajes que no le dicen nada al país porque nadie los conoce, tienes evidentemente un comando enmascarado. No solamente es un comando inmundo de gente corrupta probadamente como Juan Carlos Caldera, que es uno de los políticos que a nivel mundial
no se puede sospechar de que es corrupto porque ya estamos seguros de que lo es. Cuando vemos una cosa como esa, lo que tiene que quedar es una gran desilusión para la gente que apoyó a María Corina Machado diciendo que era la candidata del cambio y que a través de María Corina Machado se iba a lograr un cambio. El único cambio que se logró fue el cambio de color. Ahora en vez de ser los candidatos azules, ahora son verdes. Y ahora en vez de ser los voceros, unos post-adecos, los voceros son unos post-copellanos. Toda esta claque de gente que se para frente a una cámara a posar de honesto, porque van a misa todos los domingos y porque rezan el rosario todos los días a las 6 de la tarde y que no pueden explicar las cosas que han hecho a lo largo de la vida. Pero además de eso es que la gran desilusión aquí está en que esperando el verde militar lo que aparece es el verde copey. Y ahí es donde está la tristeza que todo esto nos da. Porque al fin y al cabo yo escuché la intervención de González Urrutia, he escuchado las entrevistas que les han hecho, todas entrevistas pactadas y sosas. Y aquí entonces el chavismo, que también es el que está manejando los hilos de toda esta desgracia, el chavismo se va hacia la infamia, hacia la estupidez, hacia la ridiculez, hacia el planteamiento de las estupideces que necesitan para mantener rodando la noria del juego electoralista. Que si el tipo dijo esto, que si el tipo dijo lo otro, que si le sacaron un audio, que si el señor no está en Venezuela, que si el señor no es venezolano, que si el señor, la foto tiene Photoshop, etc. Todo eso es una discusión estúpida. Porque el problema no es lo que Edmundo González Urrutia ha dicho, ni de dónde es, ni de dónde nació. Porque si al caso vamos, aquí el problema no es dónde nació González Urrutia, aquí el problema es dónde nació Maduro. Cosa que el propio González Urrutia no dice. ¿Va a hablar González Urrutia de la nacionalidad de Maduro? ¿Va a hablar González Urrutia del cartel de los soles? ¿Va a hablar González Urrutia del tren de Aragua y de los distintos bandoleros promovidos, protegidos del chavismo, haciendo guaces en los barrios de Venezuela? Esas son preguntas que hay que hacerse. Por supuesto nadie se las hace, porque ahorita hay que hablar de ilusiones y del humo electoralista. Y es aquí donde lo dice de verdad que el tamaño de la infamia es quizás superior a lo que nosotros nos podemos imaginar. Y que además de eso lo que termina ocurriendo en medio de toda esta situación es que la red de complicidades que existe para seguir engañando al venezolano permite que haya una serie de barbaridades que al final en lo único que se convierten es en más infamia, es en más errores y es en simple y llanamente más construcción de mentiras. Y en esa construcción de mentiras estamos entrampados. Yo quisiera de verdad que viésemos un panorama distinto. Pero si acaso estaba planteado ese panorama, amigos, debemos lamentablemente, gracias a esa dirigencia que tenemos, entender que por la vía electoral ese panorama no está. Y entonces, ¿qué hacemos? Para mí es perfectamente claro. Nosotros necesitamos construir un nuevo liderazgo. Pero ese nuevo liderazgo no va a surgir de la nada, ese nuevo liderazgo va a surgir de una nueva sociedad. Por lo tanto, lo que corresponde aquí es la construcción de una nueva sociedad que muy probablemente se va a construir desde fuera de la política y muy probablemente se va a construir desde fuera de Caracas y desde fuera de Venezuela. Porque cuando uno habla con la gente que está en la provincia, con la gente que está al interior del país, fuera de la región capital, entiende y escucha cosas que los capitalinos no están viendo, porque lamentablemente en Caracas, sintiéndose el ombligo del mundo, creen de verdad que Simón Bolívar les dejó el país en herencia. Y eso no es verdad. Y cuando terminamos haciendo el análisis completo de lo que significa el país, nos encontramos con unas barbaridades como por ejemplo, que salgan a buscar a Chile como referencia para solucionar el tema en Venezuela, que salgan a buscar el caso de Nicaragua con Violeta Chamorro, que salgan a buscar el caso de la transición a la democracia española, pero sean incapaces, porque son unos imbéciles, de buscar en la propia historia de Venezuela para darnos cuenta de cómo en todas las transiciones políticas que ha habido en Venezuela, el factor fundamental y principal ha sido el hombre de armas, ha sido el sector armado, el sector militar, la casta armada. Porque así fue cuando Venezuela se separó de la Unión Colombiana, porque así fue cuando se salió del poder de Páez, porque así fue cuando se salió del rol de los monagas, porque así fue cuando se fue a la guerra federal y se llegó al guzmancismo, porque así se salió del guzmancismo, porque así llegaron Castro y Gómez, porque así Gómez pacificó a Venezuela y construyó una nación y un Estado nacional, porque así se salió del posgomecismo en el 45,
porque así se impuso una ruta distinta en el 52 y en el 58. Y porque así se acabó con Venezuela a partir del año 92, cuando un grupo de bandoleros, un atajo de delincuentes liderizados por el maldito hombre Hugo Rafael Chávez Frías, entraron a cañonazos en la historia de Venezuela para crear esta desgracia que tenemos hoy. Al final lo que queda es preguntarse, ¿de verdad creen que pueden hacer una fulana transición buscándose al verde Copey y sin el verde militar? Esperaré que me convenzan. Yo espero, puedo estar equivocado. Yo normalmente siempre me equivoco. Normalmente me equivoco con más frecuencia, con mucha frecuencia. Ojalá esté equivocado esta vez otra vez. Si es así, bueno, nos tocará celebrar. Ahí tengo un poco de whisky ahí para celebrar. Chávez no, porque se murió. Hasta mañana. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity Case, previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías.